El olor a pavo rostizado, a romeritos bañados en ese mole espeso y negro que solo yo sabía preparar, y el vapor dulce del ponche de frutas llenaban cada rincón de nuestro pequeño comedor. Era una sinfonía de aromas que me había costado 2 días enteros de mi vida orquestar. 2 días de limpiar, picar, hervir y hornear. Afuera, el mundo se sentía frío y distante. La Ciudad de México, por una vez, parecía haberse calmado. El tráfico perpetuo de Insurgente Sur se había reducido a un murmullo lejano, reemplazado por el estallido ocasional de un cohete perdido en la víspera de Navidad. Adentro, las luces del árbol parpadeaban, esas luces LED baratas que había comprado en el supermercado la semana pasada, lanzando destellos suaves y multicolores sobre las paredes de un tono beige aburrido. Se suponía que era perfecto. Más que eso, se suponía que era un momento de paz. Mi momento de paz, ganado a pulso. Mi nombre es Aitana. Tengo 27 años y soy ingeniera de software en una consultora de tecnología. Y durante el último año, exactamente 382 días, había sido la única proveedora de esta casa. El techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestros platos, las esferas brillantes que colgaban del árbol, e incluso los calcetines nuevos que mi hermana traía puestos, todo, absolutamente todo. Había salido de mi cuenta bancaria. Llevé el pavo a la mesa, un monstruo de 8 kilos con la piel perfectamente dorada y crujiente, y lo coloqué en el centro como un trofeo de batalla. El vapor se elevó como una plegaria silenciosa. Mi madre, Bárbara, de 55 años, se sentó en la cabecera de la mesa, su lugar de reina. Su cabello, recién teñido de un rubio que costaba una fortuna, mi fortuna, estaba perfectamente peinado. Mi hermana menor, Renata, de 21 años, estaba pegada a su teléfono, como siempre. Sus pulgares se movían a la velocidad de la luz, probablemente quejándose con alguna amiga de lo aburrida que estaba la cena. Junto a ella, mi tía Georgina, la hermana mayor de mi madre, nos observaba con esa mirada nerviosa que nunca la abandonaba, como un ratón esperando que el gato saltara. Mi madre tomó el cuchillo y el tenedor de trinchar, unos que pertenecieron a mi padre. Lo hizo con un aire de autoridad, como si hubiera pasado las últimas 6 horas sudando frente al horno. Sirvió una porción generosa de pechuga en su propio plato. Renata ni siquiera levantó la vista del teléfono, pero extendió su plato vacío sobre la mesa, un gesto automático de princesa esperando ser servida. Mi madre puso una porción más pequeña en su plato. ¿Tú no te sirves, Renata?, preguntó mi madre, con una dulzura fingida. Ay, ma, estoy en algo importante, murmuró Renata, sin levantar la vista. Mi tía Georgina, siempre la pacificadora, murmuró, gracias, Aitana, querida. Todo se ve, absolutamente delicioso. Eres una gran cocinera, como tu abuela. Asentí, forzando una sonrisa. Bárbara dio el primer bocado de pavo. Masticó lentamente, con deliberación, sus ojos cerrados como si estuviera juzgando a un concursante de MasterChef. Tragó. Abrió los ojos. Y sus ojos, planos, fríos como el mármol, se encontraron con los míos. No había calidez navideña en ellos. No había gratitud. Solo había negocios. Tienes 24 horas para irte, anunció. Las palabras cayeron en la mesa. No aterrizaron. Cayeron. Como piedras de granizo rompiendo un cristal delgado. Cayeron sobre el sonido de los peces en el río que sonaba suavemente en una bocina en la esquina. Lo dijo con la misma facilidad, con la misma falta de inflexión, con la que alguien pide la sal. Sin enojo, solo una fría y llana declaración de hechos. El tiempo se detuvo. Podía sentir el calor del ponche en mi taza, pero mis manos se sentían heladas. Mi tía Georgina se congeló, literalmente. Su tenedor, cargado de romeritos, se quedó suspendido a medio camino de su boca. Sus ojos se abrieron con pánico, saltando de Bárbara a mí y de regreso. Renata, por primera vez en toda la noche, levantó la mirada de su teléfono. Sus ojos se encontraron con los de mi madre, y vi algo que me heló la sangre más que las palabras de Bárbara. No era sorpresa. Era alivio. O tal vez, complicidad.
Miré a mi madre. Ella me sostuvo la mirada, desafiante, mientras tomaba un sorbo de vino. El vino caro que yo había comprado. Miré el pavó. El pavó que me había costado horas preparar, que había rellenado a las 6 de la mañana. Pensé en el pago de la hipoteca, 25,000 pesos, que se había descontado de mi cuenta bancaria apenas la semana pasada. Pensé en el recibo de la luz, 3,000 pesos, porque ellas no podían vivir sin el aire acondicionado. Pensé en la cuenta del internet de alta velocidad, 1,600 pesos. Y pensé en el supermercado de 6,000 pesos que había pagado hacía apenas 2 días para esta misma cena. Una extraña calma se apoderó de mí. El tipo de calma que llega no cuando te rindes, sino cuando por fin entiendes las reglas del juego. El tipo de calma que precede a un terremoto. Ya no había espacio para gritar. El tiempo de los gritos había pasado hacía mucho. Puse mi tenedor suavemente sobre el plato. El tintineo del metal contra la porcelana pareció resonar en la habitación silenciosa. Perdón, respondí. Mi voz sonaba uniforme, casi robótica. Quería que sonara fuerte, pero salió como un susurro controlado. Yo pago la hipoteca. Yo pago las cuentas de la luz y el gas. Yo pagué esta cena. Yo pagué el suéter que traes puesto. Mi madre simplemente se encogió de hombros, un gesto diminuto de indiferencia. Tomó otro bocado de pavó. Masticó. Tragó. Y luego me miró como si yo fuera una empleada incompetente que no entendía una instrucción simple. Y ahora te pido que te vayas, dijo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de tela. La servilleta que yo había lavado y planchado. Tu presencia, tu estrés del trabajo, está poniendo a Renata muy nerviosa. Necesita tu habitación. Vamos a poner su estudio de yoga ahí. Un estudio de yoga. Me quedé helada. Miré a Renata. Ella se encogió en su asiento, sus mejillas se enrojecieron, pero se negó a encontrar mi mirada. Ahí estaba. La complicidad. Esto no era una idea de último minuto. Esto había sido planeado. Mi habitación. La habitación que pagaba la casa entera, iba a ser sacrificada por un capricho de Renata. Me levanté de la mesa. El sonido de la silla raspando el suelo de madera fue el único ruido de protesta en la habitación. Fue un sonido feo, largo y agudo. Con permiso, murmuré. No ofrecí una explicación. No dije que me sentía mal, o que la comida me había caído pesada, o que necesitaba aire. Simplemente me excusé de la mesa, de la cena que había cocinado, de la familia que me estaba consumiendo viva, célula por célula. Caminé hacia mi habitación. No corrí. Caminé. Sentí sus miradas en mi espalda. Cerré la puerta suavemente. No la azoté. Azotar la puerta habría sido darles el drama que querían. Me senté en el borde de la cama, mirando el horrible papel tapiz floral que había odiado desde que tenía 13 años. No estaba siendo desterrada de mi hogar. Estaba siendo despedida. Despedida de un trabajo que nunca supe que tenía, el de ser la cartera, la cocinera, la terapeuta y, ahora, el chivo expiatorio de mi propia familia. Todo había comenzado con una llamada telefónica, poco más de un año atrás. Un domingo por la tarde. Yo vivía en un pequeño departamento de soltera en la colonia Narvarte. Era ruidoso, olía a escape de camión por las mañanas y mi vecino de arriba practicaba la batería. Pero era mío. Era mi santuario. El primer espacio verdaderamente mío en 26 años de vida. Lo había decorado con muebles que encontré en mercados de pulgas en La Lagunilla, muebles que yo misma restauré los fines de semana. Lijé, pinté y tapicé. Estaba lleno de plantas que luchaban por sobrevivir en mi balcón sin sol, de libros apilados y de un glorioso silencio cuando yo lo decidía. Tenía un trabajo que me gustaba. Era ingeniera de software junior, pero me iba bien. Era exigente, pero me sentía competente. Tenía mi propia vida. Mis propios amigos, con los que salía a tomar cerveza artesanal los viernes. Tenía mi propia rutina, me despertaba, iba al gimnasio, trabajaba, regresaba, veía series y dormía.
Era simple. Era predecible. Era feliz. Recuerdo vívidamente un viernes por la tarde, justo un mes antes de la llamada. Un colega del trabajo, David, un tipo agradable, de esos con barba de leñador y sonrisa fácil, se acercó a mi escritorio. Llevábamos meses en ese coqueteo sutil de oficina, ese casi algo que te hace sonreírle al monitor. Oye, Aitana, dijo casualmente, recargándose en mi cubículo. Un grupo de nosotros vamos a rentar una casa en Valle de Bravo el próximo puente. Queda un lugar en el Airbnb. ¿Te animas? Habrá fogata y vino. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Valle de Bravo? ¿Un fin de semana con David? Era todo lo que quería. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando mi cerebro, esa calculadora cruel, hizo los números. Acababa de pagar una reparación urgente del coche de mi madre, 10,000 pesos que le urgían para poder ir al súper. Mi cuenta de ahorros estaba temblando. ¡Ay, David, qué increíble!, mentí, con la sonrisa más convincente que pude reunir. Pero estoy atoradísima. Tengo un proyecto personal, un freelance, súper pesado. Imposible salir de la ciudad. Quizás la próxima. Él sonrió, un poco decepcionado. Pude verlo. Claro, Aitana. El trabajo es primero. La próxima será. Esa noche me quedé en casa, comiendo una sopa instantánea y sintiéndome patética. No había ningún proyecto personal. La verdad es que no podía justificar gastar 3,000 pesos en un fin de semana de diversión cuando mi madre me había hecho sentir culpable por gastar en mí misma. Ya entonces, incluso antes de la catástrofe oficial, yo estaba subsidiando sus vidas a costa de la mía. No sabía que eso era solo el calentamiento. Unas semanas después de eso, mi jefa me llamó a su oficina. Me felicitó por un proyecto que había cerrado exitosamente. Aitana, me dijo, hay una oportunidad de promoción. Es un puesto de líder de equipo. El único detalle es que requiere que te reubiques a nuestra oficina de Monterrey por un año. ¿Cómo lo verías? Monterrey. Lejos. Un sueldo 30% mayor. Un puesto de liderazgo. Era el siguiente paso. Pero pensé en mi madre. Pensé en Renata. ¿A quién culparían por el internet lento si yo no estaba? ¿Quién pagaría la tarjeta si yo estaba en otra ciudad? Wow, es un gran honor, dije, sintiendo cómo se me secaba la boca. Pero, ¿puedo pensarlo? Mi familia me necesita mucho aquí en la ciudad. Mi jefa asintió, pero su sonrisa se tensó. Entiendo. Solo que, estas oportunidades no se presentan dos veces, Aitana. Salí de esa oficina sabiendo que había rechazado la promoción. La rechacé para quedarme cerca. Para ser la hija responsable. Y entonces, un domingo por la tarde, sonó el teléfono. Era mi madre, y estaba llorando. Pero no era el llanto suave y triste al que estaba acostumbrada cuando quería un bolso nuevo. Eran los sollozos desgarradores y llenos de pánico de alguien que ha tocado fondo. Aitana. Hija, por favor, ven rápido, gritó entre sollozos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a Renata?, pregunté, mi propio pancio subiendo. Nos van a echar a la calle, Aitana. Nos van a quitar la casa, gritó. Me llegó la notificación final hoy. La notificación de embargo. Tenemos 30 días. Mi corazón se detuvo. Luego se hundió. A mi madre la habían renunciado de su trabajo administrativo 6 meses antes. Un recorte de personal, dijo ella. Me había asegurado que tenía ahorros. Estoy bien, mija. Tengo mi liquidación. Y ya estoy en entrevistas. Le ofrecí ayuda en ese momento, pero ella me había rechazado con una sonrisa orgullosa. Soy tu madre. Yo me cuido sola. Tú enfócate en tu carrera. Resultó que todo era mentira. Una mentira enorme y podrida. Los ahorros, si es que alguna vez existieron, se habían esfumado. Las entrevistas se secaron. Y el banco se había cansado de esperar. La casa. No era una mansión.
Era una casa de interés social en una colonia de clase trabajadora. Pero era la casa en la que Renata y yo crecimos. Guardaba cada recuerdo de nuestra infancia. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina, midiendo nuestra altura año tras año. El parche desgastado de la alfombra de la sala donde jugábamos turista durante horas. Y lo más importante, el vago, casi imperceptible, olor del perfume de mi padre. Aún flotaba en el fondo de su viejo armario, años después de que el cáncer se lo llevara. La idea de un letrero de se vende por embargo clavado en el jardín frontal me enfermó. El pánico de mi madre era por el dinero y la vergüenza social. Mi pánico era por los recuerdos. Salvar esa casa no era salvar un edificio de ladrillos, era salvar el último lugar en la tierra donde él había vivido. Era proteger su legado. Voy para allá, mamá, le dije, mi voz temblando. No te preocupes. Lo resolveremos. Resolverlo significaba yo. Siempre significaba yo. Fui ese fin de semana con mi laptop bajo el brazo y una carpeta vacía para sus recibos. Nos sentamos en la misma mesa de cocina donde, un año después, ella me desterraría. La pila de sobres con sellos rojos y advertencias de último aviso era más grande de lo que había imaginado. Estaba 3 meses atrasada en la hipoteca. Debía meses de luz, agua y gas. Las compañías de servicios públicos amenazaban con cortar todo. La solución era simple, pero era brutal. Yo no podía pagar mi propia renta en la Narvarte y, además, su hipoteca y sus deudas. Los números simplemente no cuadraban. Así que tomé una decisión. La decisión que lo cambió todo. Renunciaría a mi santuario para salvar el de ella. Me mudaré con ustedes, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Romperé mi contrato de arrendamiento. Me irán a penalizar, pero no importa. Con lo que ahorro de mi renta, puedo cubrir la hipoteca y ponernos al corriente con las cuentas. Será solo por un tiempo. Solo hasta que te recuperes y encuentres otro trabajo. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, sus uñas clavándose en mis omóplatos. Oh, Aitana, susurró contra mi cabello. Mi heroína. Mi salvadora. Sabía que no me fallarías. Que eres igual de responsable que tu santo padre, que en paz descanse. Él estaría tan orgulloso de ti. Esa fue la trampa. Y yo caí. Caí de cabeza, con los ojos abiertos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba salvando a mi familia. No me di cuenta de que estaba firmando mi sentencia. Antes de seguir con la siguiente parte de esta historia, si te está gustando, por favor, ayúdame dándole un like a este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta comunidad crezca y que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Durante el primer mes, fui Santa Aitana de las causas perdidas. Me mudé de mi departamento en una tarde lluviosa. Pagué la multa por romper el contrato, un golpe doloroso a mis ahorros. Mis cosas terminaron en cajas, apiladas en el garaje de la casa de mi madre, temporalmente. Me instalé en mi antigua habitación de adolescente, la del horrible papel tapiz floral. Era como retroceder en el tiempo, pero de la peor manera posible. Pero estaba demasiado ocupada para sentir lástima de mí misma. Me senté en esa misma mesa de cocina, que ahora se había convertido en mi cuarto de guerra, rodeada de las pilas de sobres rojos. Mi laptop se convirtió en el centro de comando financiero de la familia. Pagué los meses atrasados de la hipoteca, deteniendo el embargo en el último minuto. La sensación de alivio fue inmensa, física. Sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Había salvado el legado de mi padre. Luego, me sumergí en el resto del desastre. Hice un presupuesto. Mi sueldo de ingeniera era bueno, bastante bueno para alguien de 27 años, pero no era infinito. Y el nivel de gasto de mi madre, descubrí, era impresionante.
Tomé el control de todo. Fue una batalla, pero insistí. Si voy a pagar esto, mamá, necesito administrarlo yo. Puse las cuentas a mi nombre o, peor aún, las configuré para débito automático desde mi cuenta principal. Ver esos números salir cada mes era como recibir pequeñas puñaladas. Los números eran brutales. Y muy reales. La hipoteca, 25,000 pesos al mes. Una cantidad que me quitaba el aliento. El recibo de la CFE, luz, y el de gas natural, un promedio combinado de 3,000 pesos al mes. Descubrí que mi madre y Renata amaban tener el aire acondicionado encendido en verano para estar frescas y los calentadores a todo lo que daban en invierno para estar a gusto. Aunque estuvieran en manga corta dentro de la casa. El paquete de internet, cable y teléfono, 1,600 pesos. Y claro, tenía que ser el paquete más caro, con 500 canales que nadie veía, por si acaso, y una velocidad de internet que, irónicamente, siempre estaba lenta. El plan familiar de celulares, 2,400 pesos por 3 líneas con datos ilimitados. Descubrí que Renata se acababa sus datos ilimitados, que nunca lo son, en 15 días, viendo videos de TikTok, y luego exigía más. Y luego, el supermercado. Mi madre no compraba en Aurrerá o en La Comer. No. Tenía que ser el City Market o el Palacio de Hierro. Es que la calidad es otra, mija. Tú sabes, por el colesterol. Eso sumaba, fácilmente, 4,000 pesos, semanales. A veces 5,000. Sumando todo, más de la mitad de mi salario mensual se iba antes de que yo siquiera viera un peso. Mis ahorros personales se detuvieron. Mi fondo de retiro se detuvo. Mi vida se detuvo. Pero me sentía bien. O eso me decía a mí misma. Me sentía responsable. Me sentía adulta. Estaba haciendo lo que mi padre habría querido. Estaba cuidando de su familia. Mi madre, durante ese primer mes, era un ángel. Estaba llena de promesas y gratitud. Te lo juro por la Virgencita de Guadalupe, Aitana, te pagaré cada centavo en cuanto consiga trabajo, me decía. Sobándome el hombro mientras yo cocinaba la cena para las 3 después de un largo día de 10 horas en mi propia oficina. Estoy aplicando a todo, mija. Ya verás. Incluso me elogiaba frente a Renata. Mira a tu hermana, le decía. Qué responsable. Qué trabajadora. Aprende de ella. Renata solo ponía los ojos en blanco, pero vi una chispa de celos en sus ojos que, en ese momento, me hizo sentir superior. Qué tonta fui. La luna de miel duró exactamente 30 días. Para el segundo mes, las promesas se desvanecieron como el vapor. La búsqueda de trabajo de mi madre se detuvo por completo. Sus días pasaban de aplicar a empleos en LinkedIn a ver sus telenovelas turcas. Cuando le preguntaba con suavidad, con todo el tacto del mundo, mamá, ¿cómo vas con la búsqueda de trabajo? Alguna entrevista, ella suspiraba dramáticamente. Ay, hija, es imposible para una mujer de mi edad. El mercado está saturado de jovencitos que cobran nada. Tú no lo entiendes. Nadie valora la experiencia. No, supongo que no lo entendía. Para el tercer mes, mi papel en la casa se había solidificado. Ya no era la heroína. Era el motor que hacía funcionar la casa, y mi única función era proveer dinero. La explotación fue silenciosa al principio, pero constante. Se normalizó. Comenzó con cosas pequeñas, peticiones casuales. ¿Podrías traerme esa crema facial nueva que anuncian?, me pedía mientras yo hacía la lista del súper, lista que ella nunca tocaba. Esa de la Mer, la que usa la esposa de tu jefe. A ti te va tan bien, no es mucho para ti. Busqué la crema en línea, en el sitio web del Palacio de Hierro. 2,000 pesos por un frasco diminuto. Mamá, 2,000 pesos en una crema, es mucho, le dije esa noche, tratando de sonar razonable, no tacaña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. El botón de la culpa estaba perfectamente calibrado y era dolorosamente efectivo. Ay, Aitana. Entiendo. Es que,
es la única cosa que me hace sentir un poquito menos viuda, susurró, su voz quebrándose. Tu pobre padre, que en paz descanse, odiaba verme con arrugas. Siempre me decía lo bonita que era mi piel. Pero está bien, entiendo. No te preocupes. Sigue con tus cosas. Me quedé allí, sintiéndome como la peor basura del mundo. ¿Le estaba negando a mi madre viuda un poco de consuelo? ¿Por 2,000 pesos? Suspiré. No, mamá. Está bien. Si te hace sentir bien, te la compro. La siguiente semana, la crema de 2,000 pesos estaba en su tocador. Caí en la trampa. Había usado la memoria de mi padre en mi contra. Y funcionó. Luego, la cosa creció. Dejó de ser sutil. Comenzó a organizar cenas y reuniones en la casa. Invité a mis amigas del club de lectura, me anunciaba a las 4 de la tarde, por mensaje de texto. Necesitamos botanas y un par de botellas de vino. Lo que significaba que yo, después de un día de 10 horas programando y lidiando con clientes, tenía que pasar al súper, gastar 1,000 pesos en quesos y carnes frías, llegar a la casa y preparar todo. Llegaba agotada, solo para encontrar la casa llena de mujeres que me miraban con una mezcla de lástima y admiración forzada. ¡Ay, Aitana, qué trabajadora! Y además, atiendes la casa. ¿Cómo debe ser? Mi madre actuaba como la anfitriona perfecta, aceptando cumplidos por una comida que no había tocado hasta que estuvo en su plato, servida por mí. Mis amigos me invitaban a salir. Vamos por unos tragos al Covadonga, Aitana, te ves estresada. Tenía que decir que no. Inventaba excusas de cierre de proyecto o entrega con cliente, cuando la verdad era que no podía pagar un cóctel de 200 pesos después de haber comprado el supermercado para 3 adultas. Mi vida social se redujo a cero. Mi vida ya no era mía. Se había convertido en una larga y agotadora hoja de cálculo de gastos. La gratitud no solo desapareció, se agrió. Se convirtió en resentimiento. Mi presencia en la casa, la misma presencia que literalmente la mantenía en pie y con las luces encendidas, lentamente se convirtió en la fuente de todos los problemas de mi madre. Comenzó con pequeñas quejas pasivo-agresivas, pequeñas espinas diseñadas para pinchar. Este café que compras sabe a tierra, decía por la mañana, mientras se servía una taza del café oaxaqueño de grano que yo había pagado. Yo prefiero el colombiano de Starbucks, pero bueno. Tomaba nota mental, y en mi siguiente visita al súper, compraba el bendito café colombiano. La siguiente semana, ese también estaba mal. Ay, no. Este está muy ácido. Me da agruras. Nunca se podía ganar. Pronto, las quejas pasaron de preferencias a acusaciones directas. Mi trabajo requería una conexión a Internet fuerte y estable. Yo hacía home office 2 días a la semana, y a veces, por la naturaleza de mi trabajo, tenía que conectarme por la noche o en fines de semana para resolver emergencias de servidores. Una tarde de martes, yo estaba en mi cuarto, en una videollamada importante con un cliente en Estados Unidos. Mi madre estaba en la sala, intentando ver su telenovela turca favorita en streaming en la pantalla de 60 pulgadas, que yo también había pagado, a meses sin intereses. De repente, la imagen del televisor se congeló. El temido círculo de cargando. Aitana, gritó desde el sofá. Su voz atravesó la puerta y se coló por mi micrófono. El cliente en mi pantalla frunció el ceño. Le pedí disculpas al cliente, puse mi micrófono en silencio. Mamá, estoy en una llamada. Tu mugre internet está lento otra vez, gritó de vuelta. No puedo ver mi novela. ¿Qué tanto estás haciendo ahí dentro? Salí de mi habitación, furiosa y humillada. No estoy haciendo nada, mamá. Estoy en una llamada. Es el trabajo. Probablemente sea el proveedor, a esta hora se satura. Ella señaló con un dedo acusador hacia la puerta cerrada de mi cuarto. Nunca estaba así de lento antes de que te mudaras con todas tus computadoras de trabajo y tus aparatos. Seguro estás bajando cosas. Te lo chupas todo. Intenté, por enésima vez, explicarle cómo funcionaba el ancho de banda. Que mi laptop
estando en una videollamada, no estaba chupando todo el internet de la casa. Ella solo agitó la mano con desdén. Yo no entiendo esas tonterías técnicas. Yo solo sé que pago mi cable para ver mi novela y no puedo. En esta casa ya no se puede tener paz. En esta casa. Ni siquiera dijo en mi casa. Y Renata, desde su cuarto, se unió al coro, es verdad, mamá. A mí tampoco me carga el TikTok. Neta, Aitana, tu trabajo siempre arruina todo. El resto de la noche, mi madre suspiró ruidosamente cada vez que la imagen se congelaba. Un sonido teatral, un largo ay, Dios mío, diseñado para hacerme sentir culpable. Al día siguiente, llamé al proveedor de internet. Esperé en la línea 45 minutos. Actualicé al paquete de fibra óptica más caro. 800 pesos de instalación y 500 pesos extra al mes, saliendo, por supuesto, directamente de mi cuenta. Mi madre no me dio las gracias. Solo dijo, pues ya era hora. A ver cuánto dura. La culpa se convirtió en una rutina diaria. Si el lavaplatos no se vaciaba en el segundo en que terminaba su ciclo, era mi culpa, por no estar al pendiente. Llegaba a casa después de un turno de 10 horas, lo único que quería era quitarme los zapatos y no hablar con nadie por una hora. Dejaba mi bolsa junto a la puerta y veía la luz de limpio del lavaplatos parpadeando. Mi madre estaría al teléfono en la cocina, recargada en la barra, bebiendo un té, mirando la máquina. Ah, ya llegaste, decía, tapando el auricular. Qué bueno. Estaba esperándote para que lo vaciaras. Traigo un dolor de espalda terrible. Su espalda siempre estaba bien cuando quería ir al centro comercial con sus amigas o a sus clases de zumba. Pero lo peor, el punto de quiebre absoluto, fue cómo usó mi trabajo en mi contra. Mi puesto requería que estuviera de guardia una semana completa cada mes. Eso significaba que si algo tronaba en los servidores, sin importar la hora, yo tenía que arreglarlo. Era jueves por la noche, casi las 11. Yo estaba en mi semana de guardia. Estaba agotada. Ya estaba en pijama, a punto de meterme a la cama. Mi teléfono de trabajo sonó. Era el tono de alerta máxima. Un tono especial, agudo y horrible, que usaba para emergencias. Un servidor crítico se había caído. Un cliente de comercio electrónico, en pleno hot sale, estaba fuera de línea. Cada minuto que pasaba, perdían miles de pesos. Respondí de inmediato. Corrí a mi laptop. Estoy en eso, dije. Caminé a mi cuarto para tener privacidad. Cerré la puerta. Estuve en el teléfono casi una hora. No estaba gritando. Mi voz era baja pero concentrada, guiando a mis colegas en la India a través de una secuencia de reinicio compleja. Reinicia el servidor 3, revisa los logs de errores, escala el privilegio de la base de datos. En el momento en que colgué, con el corazón latiéndome a 1000 por la adrenalina, y abrí la puerta, mi madre estaba allí. De pie en el pasillo oscuro. Como una aparición. Con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de furia. ¿Tienes idea de lo irrespetuosa que eres, Siseo? Su voz era un susurro venenoso. ¿De qué estás hablando?, pregunté, confundido. El sudor frío de la crisis de trabajo todavía estaba en mi nuca. Estaba intentando dormir, Siseo. Y todo lo que podía oír eras tú, ahí dentro, habla y habla y habla. En inglés, además. ¿Con quién tanto hablas? Algunos tenemos que descansar. No tienes consideración por nadie en esta casa. Estaba atónita. Mamá, era una emergencia de trabajo. Un servidor se cayó. Tengo que tomar esas llamadas. Es mi trabajo. Y entonces, las palabras que lo cambiarían todo salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Estáticas por la frustración y el cansancio. Es el trabajo que paga esta casa. Fue la primera vez. La primera vez que había roto el tabú. La primera vez que le había echado en cara, explícitamente, el acuerdo financiero. Su expresión se endureció. Sus ojos se volvieron 2 pedazos de hielo. No te atrevas, dijo, su voz peligrosamente baja, casi un gruñido.
No te atrevas a echarme eso en cara. Soy tu madre. Esta es mi casa. Vives aquí bajo mi techo. Lo menos que puedes hacer es mostrar un poco de respeto y no andar de escandalosa a medianoche. La lógica era tan retorcida que me mareó. Me hizo sentir físicamente enferma. Yo pagaba por el techo, pero seguía siendo su techo. Yo era la adulta, la proveedora, pero estaba siendo tratada como una adolescente rebelde y problemática. Me retiré a mi cuarto y cerré la puerta. Mi corazón latía con una mezcla de ira, desesperación y, lo peor de todo, culpa. Quería gritar. Quería empacar mis maletas en ese mismo instante y dejarla con la montaña de recibos que tan convenientemente ignoraba. Pero no lo hice. Solo me senté en mi cama, en la oscuridad, y lloré en silencio. Lloré por mi padre. Lloré por la vida que había abandonado. Llamé a mi hermana Renata, en un último y patético intento de apoyo. Su puerta estaba a 2 metros de la mía. Le envié un mensaje. ¿Estás despierta? Renata, sí. ¿Qué quieres? Mamá y yo acabamos de pelear. Me siento muy mal. Renata, Aitana, pues sí. Yo también te oí. Neta, te pasas. La vas a enfermar. Ya sabes cómo se pone. Solo trata de no alterarla. Déjala en paz. Trata de no alterarla. Las palabras resonaron en mi cabeza. Yo era la que trabajaba hasta el agotamiento. Yo era la que sacrificaba mi propia felicidad. Yo era la culpada por cada inconveniente. Pero era yo la que tenía que tener cuidado de no alterarla a ella. Fue en ese momento, en la oscuridad de mi cuarto floral, que me di cuenta. Ya no era solo un cajero automático. Era un chivo expiatorio. Era una esponja diseñada para absorber toda su infelicidad, sus fracasos y su rabia. Y yo me estaba saturando. El agua me llegaba al cuello. La cena de Navidad fue el final. Fue el golpe de gracia. Escuchar a mi madre decir, tienes 24 horas para irte, no fue un shock. No realmente. Fue solo la fea, brutal y necesaria confirmación final de todo lo que había estado sintiendo durante meses. Fue el momento en que el subtexto se convirtió en texto. Después de que respondí, ¿perdón? Yo pago la hipoteca, las cuentas y esta cena, y ella me despachó con ese gesto de la mano y esa frase sobre el estudio de yoga de Renata, supe que todo había terminado. Me retiré a mi cuarto, el del papel tapiz floral. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me recargué en ella un segundo. Podía oír, a través de la madera, cómo la conversación se reanudaba. Un murmullo de mi tía Georgina. La risa aguda de mi madre, tratando de aligerar el ambiente. Y luego, el sonido de los cubiertos contra los platos. Siguieron comiendo. Siguieron comiendo el pavó que yo había horneado. La ira que esperaba sentir no llegó. En su lugar, había un vacío profundo y helado. Y luego, una claridad casi aterradora. El ultimátum de 24 horas de Bárbara no fue una amenaza impulsiva. Fue un despido. Calculado. Anunciado frente a una audiencia, mi tía, para maximizar la humillación. Mi contrato de hija salvadora había expirado. Ya no era útil. Mi propósito, salvar la casa, se había cumplido. Ahora, me había convertido en un estorbo. Un recordatorio andante de su fracaso y su dependencia. Y peor, en un obstáculo para los planes de Renata de tener un estudio de yoga. La absurdidad era casi cómica. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía meses, quemadas por el resentimiento silencioso. Me levanté y caminé hacia el armario. En la parte de atrás, debajo de unas cobijas viejas que olían a polvo, estaba mi maleta grande. La maleta de viaje, la buena. Estaba polvorienta. No la había usado desde antes de mudarme aquí. La saqué. La limpié con la manga de mi suéter navideño, ese que tenía un reno feo. La puse abierta sobre mi cama. La decisión estaba tomada. Me iba. No en 24 horas.
Eso sería jugar bajo sus reglas. Me iba esa noche. No habría gritos. No habría una escena dramática en la sala donde yo enlistara mis sacrificios financieros mientras ella ponía los ojos en blanco y me llamaba exagerada y materialista. No le rogaría que viera mi punto de vista. Estaba harta. Harta de tratar de ser vista por alguien que se negaba a abrir los ojos. Ella quería que me fuera. Bien. Le concedería el deseo. Pero lo haría en mis términos. Mis movimientos eran lentos y deliberados. Encendí la lámpara de mi buró, no la luz del techo. Comencé a empacar metódicamente. Una extraña sensación de calma, como el ojo de un huracán, se instaló sobre mí. Primero, lo más importante. Mi salvavidas. Mi laptop de trabajo y todos sus cargadores. Mi laptop personal. Mi disco duro externo. Mi llave a la independencia. Luego, mi ropa profesional. Las blusas, los pantalones de vestir, los sacos. La ropa que necesitaba para la oficina, para seguir ganando dinero. Los doblé ordenadamente, casi con reverencia. Luego, mi ropa casual. Jeans, suéteres, camisetas. Un par de pijamas. Mi neceser con lo básico, cepillo de dientes, pasta, desodorante, crema. No empaqué todo. No tenía la energía ni el tiempo para clasificar mi vida entera. Empaqué solo lo esencial, suficiente para sobrevivir la próxima semana. Dejé atrás las cosas sentimentales. Las fotos de la secundaria en mi corcho. El oso de peluche desgastado de mi infancia que estaba en la repisa. Los libros que había amado, mi colección de novelas de fantasía. De alguna manera, sentí que pertenecían a una versión de mí que ya no existía, una chica crédula que creía en el amor incondicional de una madre. Empacarlo se sentiría como una mentira. Lo único que tomé fue una pequeña foto enmarcada de mi padre, la que tenía en mi buró. La saqué del marco y guardé la foto en mi cartera. Mientras empacaba, saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Abrí la aplicación de mi banco. Los números en la pantalla me anclaron a la realidad. Mi cuenta de cheques, la principal, estaba más baja de lo que me gustaba. Peligrosamente baja, agotada por los regalos de Navidad que había comprado para todas ellas, incluyendo unos AirPods nuevos para Renata y el festín que se estaba enfriando en el comedor. Pero, abrí la otra aplicación. La de mi cuenta de neobanco. Mi cuenta de ahorro secreta. La había abierto hacía 6 meses. Era la cuenta donde depositaba el dinero de los proyectos, freelance, que podía tomar a las 2 de la mañana, los fines de semana que no salía. Codificando páginas web para pequeños negocios, cobrando en efectivo o por transferencia a esa cuenta que Bárbara no conocía. No era una fortuna. Pero era suficiente. Eran 40,000 pesos. Era suficiente para el depósito de un nuevo departamento. Era suficiente para un motel mientras tanto. Era suficiente para escapar. El dinero por el que había trabajado tan duro, el dinero que mi madre veía como suyo por derecho pero que yo había logrado esconder, estaba a punto de comprar mi libertad. Busqué en Google Motel Estancia Prolongada Ciudad de México. Encontré uno al otro lado de la ciudad, por la zona de Tasqueña. Nada lujoso, pero se veía limpio en las fotos y, lo más importante, era anónimo y barato. Reservé una habitación por una semana. Pagué con mi tarjeta de crédito personal, la que aún no estaba saturada por los gastos de la casa. El correo de confirmación apareció casi al instante. Reserva confirmada. Era real. Tenía un lugar a donde ir. Cerré la maleta. Estaba pesada. La puse junto a la puerta, lista. Miré alrededor del cuarto una última vez. El papel tapiz floral me pareció más feo que nunca. No era mi hogar. Era solo una habitación. Un lugar donde me había estado quedando. Me quité el suéter navideño y me puse una sudadera negra. Me senté en la cama, en la oscuridad, y me dispuse a esperar. Esperaría hasta que estuvieran dormidas. Esperaría hasta que la casa estuviera en silencio. Luego saldría de esa casa, y no miraría atrás.
Mi salida sería tan silenciosa e invisible como ella me había hecho sentir durante el último año. Esperé en mi cuarto durante lo que parecieron siglos. Podía oír los sonidos apagados de la televisión en la sala. Habían terminado el especial de comedia. Ahora oía las voces de un programa de entrevistas. Y las risas. La risa aguda de mi madre y la risita tonta de Renata. Estaban bien. Seguían como si nada hubiera pasado, como si una bomba no acabara de ser lanzada en medio de nuestra familia. El pensamiento de que podían ignorar tan fácilmente la crueldad, reanudar tan rápidamente su celebración, fue más doloroso que las palabras mismas. Probaba, sin lugar a dudas, lo poco que yo importaba. Alrededor de la medianoche, la televisión se apagó. Oí los pasos de mi madre yendo a su habitación. Oí a Renata ir al baño, lavarse los dientes. Oí las puertas cerrarse. La casa finalmente quedó en silencio. Me senté en mi cama, en la oscuridad total, escuchando. Podía oír los sonidos de la casa asentándose. El crujido de las tuberías. El zumbido distante del refrigerador en la cocina. Esperé otra hora. Una hora completa, solo para estar segura. No quería una confrontación en el pasillo a medianoche. No quería que me vieran. No quería darle la satisfacción de otra pelea, de llamarme dramática por irme en la madrugada. Mi partida tenía que ser en mis términos, silenciosa, limpia y final. A la 1:17 de la mañana, decidí que era hora. Me puse el abrigo. Mis manos se movían con una precisión calmada que se sentía ajena. Recogí mi bolso y mi maletín de la laptop, colgándolos sobre mi hombro. Mi maleta grande era la pieza final. Respiré hondo. Contuve la respiración. Abrí la puerta de mi habitación. Giré la perilla con una lentitud agonizante. El pequeño clic del pestillo sonó como un disparo en el silencio. Me congelé. Escuché. Nada. El pasillo estaba oscuro. Una sola luz, la del árbol de Navidad en la sala, parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. Me moví lentamente. Mis pies descalzos sobre el piso de madera frío. Un paso. Me detuve. Escuché. Nada. Otro paso. La madera crujió bajo mi peso. Me detuve de nuevo, mi corazón en la garganta. Esperé 30 segundos. Silencio. Llegar de mi cuarto a la sala me tomó casi 5 minutos. Cuando llegué a la sala, me detuve. El árbol era hermoso. Irónicamente, era el árbol más bonito que habíamos tenido. Porque yo lo había pagado. Cubierto de adornos que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Algunos los había hecho yo en la primaria, creaciones torpes de pegamento y brillantina. Y debajo del árbol estaban los regalos. Los regalos que yo había comprado y envuelto con tanto cuidado hacía apenas 3 días. El suéter de cachemira caro para Bárbara. Los AirPods nuevos para Renata. El perfume importado para la tía Georgina. Verlos allí, tan festivos y esperanzados, se sintió como un golpe bajo, un puñetazo en el estómago que me sacó el aire. Había dado tanto, y a cambio, me estaban desechando. Por un segundo, una parte mezquina y oscura de mí quiso tomarlos de vuelta. Quise rasgar el papel, sacar los AirPods y meterlos en mi bolsillo. Eran míos. Yo los había pagado. Pero no lo hice. Los dejé allí. Era mejor así. Que fueran un testamento silencioso de lo que ella había descartado. Que los abrieran en la mañana y sintieran, aunque fuera por un segundo, la ausencia de la persona que los había comprado. Llegué a la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente mientras alcanzaba el cerrojo. Hice el sonido más fuerte del mundo. El pesado, chank, del metal deslizándose hacia atrás. Contuve la respiración, mi cuerpo entero tenso, escuchando cualquier sonido del dormitorio de mi madre, al final del pasillo. Nada. Estaba dormida, perdida en un sueño alimentado por el vino, completamente inconsciente de que su sistema de soporte financiero, su banco personal, estaba saliendo por la puerta. Me deslicé afuera, hacia el frío de la noche.
Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Giré la llave en la cerradura desde afuera, asegurándola. Y luego, con un clic casi inaudible, la puerta se cerró. El aire frío de diciembre golpeó mi cara. Agudo y limpio. Se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en un año. Arrastré mi maleta por el pasillo de la entrada, las ruedas de plástico haciendo un ruido terrible sobre el concreto. Las levanté y cargué la maleta los últimos metros hasta mi coche, estacionado en la calle. Abrí la cajuela. Metí la maleta. Me subí al asiento del conductor. Por un momento, solo me quedé allí, con el motor apagado, mirando la casa. Las luces de Navidad que yo había colgado seguían parpadeando. Parecía un hogar perfecto de una película navideña. ¡Qué hermosa, hermosa mentira! Arranqué el motor. El sonido del coche encendiéndose pareció gritar en la calle silenciosa. Puse la reversa y me alejé sin mirar atrás. El viaje al motel fue borroso. Las calles de la ciudad a la 1:30 de la mañana estaban inquietantemente vacías. Solo camiones de basura y algún taxi solitario. Llegué al motel Estancia Segura. El nombre era una broma cruel. Cuando me registré, el hombre del mostrador nocturno, un joven que no tendría más de 20 años, parecía exhausto y aburrido. Me miró a mí, una mujer sola con una maleta a las 2 de la mañana en Nochebuena, y no pestañeó. Debía ver cosas peores todos los días. Una semana, dije. Mi voz sonó ronca. Deslizó una tarjeta de acceso sobre el mostrador de formica rayado sin hacer contacto visual. Habitación 204. Segundo piso. No fumar. La habitación era estéril e impersonal. Olía a desinfectante de pino y a cigarro viejo, una combinación nauseabunda. Había una cama queen con una colcha marrón barata y áspera, un pequeño escritorio atornillado a la pared, y una televisión de las viejas, también atornillada. Era sombrío. Era deprimente. Era solitario. Pero era seguro. Y era mío. Al menos por una semana. Dejé caer la maleta en el suelo alfombrado, que se sentía pegajoso. Me senté en el borde de la cama. La adrenalina que me había mantenido en pie, la calma fría que me había guiado, comenzó a desvanecerse. Y fui reemplazada por un agotamiento profundo, un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Ni siquiera deshice la maleta. Solo me quité el abrigo y los zapatos y me metí bajo las sábanas, todavía con la ropa que traía puesta. Me hice un ovillo. Y por primera vez esa noche, lloré. No fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas secas, de pura y absoluta fatiga. Los siguientes días fueron un limbo extraño. Esperaba que mi teléfono explotara. En serio. Me preparé mentalmente para la andanada. El bombardeo de mensajes de texto furiosos de mi madre, exigiendo saber dónde estaba. Laitana, regresa ahora mismo. ¿Quién va a pagar la tarjeta? Anticipé una llamada confundida, o tal vez culposa, de Renata. ¿Dónde estás? Mamá está como loca. Incluso pensé que mi tía Georgina, la testigo silenciosa, podría llamar. ¿Estás bien, sobrina? Lo que dijo tu madre fue horrible. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Un silencio sepulcral. El primer día, el 25 de diciembre, el silencio fue un alivio. Era paz. Dormí 10 horas seguidas, un sueño pesado, sin sueños. Cuando desperté, eran las 3 de la tarde. La luz gris de la ciudad se colaba por la cortina que no cerraba bien. Pedí una pizza a la habitación, la comí directamente de la caja, y vi televisión sin sentido. Programas de concursos. No tuve que cocinar para nadie. No tuve que limpiar después de nadie. No tuve que escuchar las quejas de nadie. Fue agradable. El segundo día, el silencio comenzó a sentirse extraño. Fui a un VIP cercano con mi laptop y trabajé durante unas horas, solo para sentirme normal, para crear una apariencia de rutina. Mantuve mi teléfono sobre la mesa junto a mí, revisándolo cada pocos minutos. Aún nada. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿dónde diablos estás?
¿No se habían dado cuenta de que me había ido? Mi coche no estaba. Mi maleta no estaba. La mitad de mi ropa de trabajo no estaba. ¿Cómo podían no darse cuenta? ¿O, simplemente no les importaba? Para el tercer día, el silencio ya no era pacífico. Era un arma. Era una declaración. Mi ausencia no era una emergencia. Ni siquiera era un inconveniente. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi madre no solo me había corrido. Me había borrado. No había llamado para gritarme. No había llamado para ver si estaba a salvo. Ni siquiera había llamado para preguntar dónde podía enviar las facturas. Esa fue la traición más profunda de todas. No fue el insulto en la cena. No fueron las 24 horas. Fue la aplastante, absoluta e indiferente indiferencia que siguió. Fue la comprensión, fría y dura, de que yo podía desaparecer de sus vidas, y lo único que eventualmente extrañarían sería el dinero que dejaría de aparecer en su cuenta bancaria. Yo no era una hija. Era una transacción. Una transacción que había sido completada. Durante 8 días completos, viví en la paz estéril y anónima de la habitación del motel. El silencio de mi familia era un zumbido constante en el fondo de mi nueva vida. Durante el día, iba a mi oficina. Nadie en mi trabajo sabía lo que pasaba. Me sentaba en mi escritorio, programaba, iba a juntas, sonreía. Era la empleada modelo. Era más fácil concentrarse en el código que en el desastre de mi vida. Por la noche, regresaba a mi habitación de motel, comía comida calentada en el microondas y buscaba departamentos en Internet. Estaba creando una nueva vida para mí, un pequeño y lógico paso a la vez. Pensé que su indiferencia era la última palabra. Pensé que simplemente me dejarían desaparecer. ¡Qué ingenua! Estaba equivocada. La indiferencia era solo el acto de apertura. El drama principal estaba por comenzar. Exactamente 8 días después de que me fui, en la víspera de Año Nuevo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Renata. Mi corazón dio un salto estúpido. Un reflejo condicionado de esperanza. Por fin. Renata, Aitana, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Respiré aliviada. Una ola de alivio casi me hace llorar. Por fin. Preocupación. Yo, estoy bien, Rena. Estoy en un motel por ahora, pero ya estoy buscando departamento. Estoy a salvo, no te preocupes. Los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces. Un nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. ¿Por qué tardaba tanto en responder? Finalmente, llegó su mensaje. Renata, no. ¿No estás bien? No puedo creer lo que hiciste. Mi sangre se heló. El alivio se evaporó. Yo, ¿de qué estás hablando? Yo no hice nada. ¿Me corrieron, recuerdas? Renata, ¿que no hiciste nada? ¿Que no hiciste nada? Mamá le está diciendo a todos que te volviste completamente loca en Navidad. Yo, ¿qué? Renata, dijo que tuviste un berrinche psicótico porque no te gustaron tus regalos. Que empezaste a gritar que todos éramos unos ingratos y que te costábamos mucho dinero. ¿Y que luego? El siguiente mensaje tardó unos segundos más. Renata, dijo que tomaste el pavó entero, Aitana, y que lo aventaste contra la pared. Que destruiste la vajilla de la abuela. Y que luego dijiste que la odiabas y te fuiste, dejándola abandonada con todas las deudas. Ha estado llorando por teléfono con la tía Estela y con la abuela durante días. Están destrozadas. ¿Por qué hiciste eso, Aitana? ¿Por qué eres así? Tuve que leer el mensaje 3 veces. Luego 4. Avienté el pavó contra la pared. La imagen era tan salvaje, tan teatral, tan cinematográfica, que era casi ridícula. Yo. Aitana, la aburrida, la controlada, la que nunca levanta la voz. Aventando un pavó de 8 kilos. Pero conocía a mi madre. Conocía su habilidad para tejer un cuento de victimismo. Era una maestra narradora.
Y en su historia, yo siempre era elegida como la villana. Una furia fría, una rabia tan intensa que me hizo temblar las manos, subió por mi garganta. Había salido en silencio precisamente para evitar este tipo de drama. Y ella lo había creado de todos modos, fabricándolo de la nada. Yo, Renata, tú estabas allí. Estaba sentada a 2 metros de mí. Sabes que eso no fue lo que pasó. Sabes que es una mentira. Renata, lo sé, pero, no sé. Fue todo muy confuso. Y ella es tan convincente. Y está muy, muy triste. Todos se sienten muy mal por ella. Solo, llamé para ver si estabas viva. Supongo que lo estás. Por favor, no vuelvas a llamar a esta casa. Estás alterando mucho a mi mamá. Y me bloqueó. Su respuesta fue una defensa débil. Las palabras de alguien que no quería involucrarse y que, en el fondo, disfrutaba de ser la hija buena en contraste con mi nuevo papel de monstruo. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Pero la cosa no terminó ahí. La campaña de Bárbara apenas comenzaba. La prueba llegó 2 días después. Era 2 de enero. Estaba en mi coche, a punto de ir a ver un departamento horrible pero barato en la colonia Portales, cuando mi teléfono sonó. Era mi tía Estela. La hermana menor de mi madre, la más crédula, la más dramática. Aitana, gritó en cuanto contesté. Su voz goteaba decepción y justicia divina. Gracias a Dios que contestas. He estado llamándote y llamándote. Era una mentira absoluta. Era la primera vez que llamaba. Tu madre está fuera de sí. Preocupadísima. La pobre no ha dormido. Y creímos que algo malo te había pasado. Ah, sí, pregunté, mi voz plana. Ya no tenía energía para fingir. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Su voz subió un par de octavas. ¿En Navidad? ¿Simplemente irte así, como una delincuente? ¿Dejarla sola sin dinero, sin apoyo, después de todo lo que ha hecho por ti? Tía. Y aventar la comida. La Aitana, aventar la comida es un pecado. Y la vajilla de tu abuela. Me dijo que le gritaste que la odiabas. Aitana, por el amor de Dios, ella es tu madre. Te dio la vida. Te ama. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose. Mi madre no solo había mentido, sino que había usado el veneno más potente, la idea de la pobre madre abandonada, una figura sagrada en nuestra familia. Tía Estela, dije, interrumpiéndola, mi voz finalmente firme. Eso, no fue lo que pasó. Hubo un silencio del otro lado. Luego, un resoplido de indignación. Ah, así que ahora tu madre es una mentirosa, espetó. Y mira, Aitana, yo sé que has estado bajo mucho estrés, querida, pero esto es caer muy bajo. Acusar a tu propia madre. Necesitas llamar a tu madre, arrodillarte si es necesario, y disculparte. Le has roto el corazón. Quería gritarle la verdad. Quería gritarle la lista del supermercado. Quería enumerar cada factura que había pagado, cada insulto que me había tragado. Quería decirle que su hermana, la santa, no había pagado un solo peso por su propia casa en más de 1 año. Pero sabía que sería inútil. La historia ya estaba escrita. Mi madre era la víctima y yo era la hija monstruosa, ingrata y, aparentemente, lanzadora de pavos. Tengo que irme, tía, dije, con la garganta apretada. Llama a tu madre, Aitana. Arregla esto, ordenó, y luego colgó. Me quedé en mi coche, agarrando el volante. Arregla esto. Había estado arreglando cosas toda mi vida. Arreglando las finanzas de mi madre, arreglando sus estados de ánimo, arreglando las cosas rotas de la casa. Ahora se esperaba que arreglara una mentira. Una mentira diseñada para destruirme. Durante los siguientes días, las llamadas continuaron. Era como un ataque coordinado. Mi abuela, la madre de mi madre, me dejó un mensaje de voz entre lágrimas, rogándome que fuera una buena hija y pidiera perdón. Mi primo Gael, con quien siempre había sido cercana, me envió un texto de 1 línea, neta, Aitana. ¿Avientas comida?
¿Qué te pasa? No te reconocí. Estaba siendo sistemáticamente aislada, excomulgada de mi propia familia, basada en una mentira ridícula. El aislamiento era sofocante. Me sentía como en una pesadilla de Kafka. Estaba siendo juzgada y condenada en un tribunal al que no tenía acceso. Me sentaba en la habitación del motel por la noche, con la luz barata zumbando, y revisaba el perfil de Facebook de mi madre. Era una tortura, pero no podía evitarlo. Vi fotos de ella con sus amigas, tía Estela entre ellas, tomando café. Su expresión estaba cuidadosamente elaborada para parecer valiente y triste. Los pies de foto estaban llenos de vagas referencias a desafíos familiares, la decepción de los hijos y tiempos difíciles. Los comentarios eran una avalancha de simpatía. Fuerza, Barbie. Tú eres una guerrera. Eres una santa, amiga. No mereces esto. Qué mala onda tu hija. La mía jamás me haría eso. Cada comentario era una pequeña validación de su mentira. Otro clavo en el ataúd de mi reputación. Mi primer instinto fue combatir el fuego con fuego. Me senté en el escritorio de formica del motel, abrí mi laptop y conecté el wifi irregular. Abrí mi correo. Comencé a redactar un correo electrónico. Un correo masivo. La línea estaba llena, tía Estela, tía Georgina, Gael, mi abuela, todas las amigas de mi madre que me habían dado like a sus publicaciones de lástima. El asunto era, la verdadera historia, ya que parece que les interesa. Mis dedos volaban sobre el teclado. No, no volaban. Golpeaban. Querida familia y amigos de mi madre. He sido informada de la ridícula y calumniosa historia que Bárbara ha estado esparciendo sobre mí. La idea de que, aventé un pavó, es tan absurda que sería graciosa si no fuera tan maliciosa. Pero como les gusta el drama, aquí están los hechos. No la ficción. Y entonces, detallé cada peso. Cada factura. La hipoteca de 25,000 pesos. El súper de 16,000 al mes. La crema de 2,000 pesos. La actualización del internet. Las cenas para sus amigas. Y el ultimátum de 24 horas. Y luego, la mejor parte. Abrí mi aplicación bancaria y mi carpeta de recibos Casa Mamá. Comencé a tomar capturas de pantalla. Transferencias. Pagos de servicios. Scan-hipoteca-enero, PDF. Estado-cuenta-CFE-FEB, PDF. Transferencias-super-marzo, CSV. Adjunté casi 20 archivos. Era una prueba irrefutable. Una bomba nuclear de verdad. Mi dedo temblaba sobre el botón enviar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y rabia justa. Iba a destruirla. Iba a exponerla. Y entonces, me detuve. Podía oír la voz de mi madre en mi cabeza. Podía ver la escena. Ella recibiría el correo. Y reenviaría mi correo a toda la familia, con una sola línea en la parte superior. Vean. Les dije que estaba inestable. Les dije que estaba loca. Está obsesionada. Me está acosando con estados de cuenta. Ayúdenme, me da miedo. Mi rabia, sin importar cuán justificada, sin importar cuántos PDFs adjuntara, solo serviría como evidencia para su caso en mi contra. Me había tendido una trampa. Y reaccionar con furia, con pruebas, era exactamente como ella esperaba que yo cayera. Miré el correo. Miré los 20 archivos adjuntos. Y lentamente, moví mi cursor al icono del bote de basura. Borrar este borrador. Borré el correo. Borré los archivos adjuntos. No podía ganar jugando su juego. El drama era su territorio. Ella era la reina. Tenía que jugar el mío. Decidí no jugar su juego de drama. Jugaría el mío, el juego de los hechos fríos, la lógica y la ingeniería. Abrí mi propio perfil de Facebook. Mi perfil era privado, pero tenía a docenas de miembros de la familia como amigos, incluyendo a Gael, tía Estela y tía Georgina.
Sabía que lo que escribiera, aunque fuera privado, se extendería entre ellos como un reguero de pólvora. Respiré hondo, empujando hacia abajo la ira, el dolor, la humillación. Forzándome a ser objetiva. Tenía que escribir esto como un informe de auditoría, no como una súplica emocional. Comencé a teclear. Borré y reescribí, eligiendo cada palabra con un cuidado quirúrgico. No la llamaría mentirosa. No la llamaría narcisista. No la atacaría. Simplemente expondría la línea de tiempo, los hechos y, lo más importante, las finanzas. Dejaría que los números hablaran por sí mismos. Después de una hora, tuve la versión final. Era corta, clara, objetiva e imposible de malinterpretar. Hola, familia y amigos. He visto que hay mucha confusión y desinformación circulando sobre mi situación actual, así que siento la necesidad de aclarar algunas cosas. Por favor, tomen un minuto para leer esto. 1. Hace aproximadamente un año, mi madre, Bárbara, estaba en peligro inminente de perder su casa. Para evitar el embargo, yo tomé la decisión de dejar mi departamento y mudarme de nuevo con ella para ayudarla. 2. Desde esa fecha, diciembre del año pasado, he sido la única persona responsable de todos los gastos del hogar. Esto incluye el 100% del pago mensual de la hipoteca, 25,000 pesos, así como el 100% de las facturas de CFE, gas, internet, planes de celulares y todo el supermercado. Lo hice voluntariamente y con gusto para ayudar a mi familia. 3. El día de Nochebuena, este 24 de diciembre, después de que cociné la cena para la familia, mi madre me informó que tenía 2024 horas para irme. La razón que me dio fue que mi hermana Renata necesitaba mi habitación para poner un estudio de yoga. 4. Para que quede claro, no hubo ninguna pelea. No hubo gritos. Y ciertamente, no aventé ningún pavó, la comida no se tira. Simplemente respeté su decisión y me fui en silencio esa misma noche para evitar cualquier confrontación, tal como ella lo pidió. 5. Estoy a salvo. Estoy bien y estoy en proceso de encontrar un nuevo lugar para vivir. Lamento tener que ventilar esto, pero sentí que era necesario aclarar los hechos. Les deseo a todos lo mejor. Eso era todo. Sin emoción, sin acusaciones. Solo una simple secuencia de eventos. La parte más poderosa, lo sabía, era la de las finanzas. El número, 25,000 pesos. Era la única cosa que mi madre no podía negar porque los estados de cuenta bancarios existían. Era la verdad que lo sustentaba todo. Mi corazón latía con fuerza mientras mi cursor se cernía sobre el botón publicar. Este era un paso irreversible. Era una declaración de guerra, a su manera. Estaba trazando una línea en la arena. Y por un momento, el miedo me paralizó. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si esto solo empeoraba las cosas? Pero luego pensé en ella, sentada en la casa que yo pagaba, llorando lágrimas de cocodrilo por teléfono, pintándome como un monstruo lanzador de pavos. Y pensé en mí, escondida en una habitación de motel deprimente, silenciada por sus mentiras. Mi ira regresó, pero esta vez fue diferente. Era una ira fría, clarificadora. Me dio fuerza. Clic, publiqué. Cerré mi laptop inmediatamente. Lancé mi teléfono al otro lado de la cama y lo puse en silencio. No podía soportar ver las reacciones. Había lanzado mi único misil. La verdad. Ahora solo podía esperar. Logré dormir esa noche, un sueño pesado, febril, sin sueños. Cuando desperté a la mañana siguiente, era como si una resaca de adrenalina me hubiera golpeado. Mi estómago estaba hecho un nudo. Con una sensación de temor y determinación, tomé mi teléfono. Lo encendí. Vibró. Y vibró. Y vibró. Durante casi un minuto completo. Una serie implacable de zumbidos mientras una acumulación de notificaciones de la noche anterior inundaba la pantalla. Mi pantalla se iluminó con docenas de alertas de Facebook y, lo más sorprendente, mensajes de WhatsApp. Respiré hondo y abrí WhatsApp primero. El primer mensaje era de mi primo Gael. El que me había escrito: ¿qué te pasa?
Me preparé para otra acusación. Pero sus palabras eran diferentes. Gael, Aitana. Prima. No. No sé qué decir. Acabo de leer tu post. Aitana, perdóname. En serio, perdóname. No. No lo sabía. Gael, bueno, sí lo sabía. Mierda. Es que, todos sabíamos que Bárbara te estaba usando. Siempre ha sido así. Pero era más fácil no decir nada. Fui un cobarde. Cuando me dijo la historia del pavó, sonaba loco, pero, era más fácil creerle. Prima, lo siento tanto. Lo que necesites. Neta. Un lugar donde quedarte. Dinero. Lo que sea. Estoy de tu lado. Las lágrimas picaron en mis ojos. Lágrimas calientes, esta vez. Era la primera vez en más de un año que alguien de mi familia, de mi generación, reconocía lo que realmente estaba sucediendo. Era validación. Una simple confirmación de que no estaba loca. El siguiente mensaje era de la tía Estela. La que me había gritado y colgado. Tía Estela, hija. Seguido de 5 emojis de cara llorando, qué vergüenza, Aitana. Qué vergüenza tengo. Acabo de ver tu publicación. Y luego, para no verme tan tonta, le hablé a tu tía Georgina. Y me confirmó todo. Que tú no gritaste. Que tú te fuiste en silencio. Tía Estela, tu madre, Barbie, nos contó una historia tan diferente, tan dramática. Y yo le creí. Qué tonta soy. Perdóname por gritarte, mi reina. ¿Estás bien? ¿Estás segura? ¿Necesitas dinero? Por favor, no le digas a Bárbara que te hablé. Su disculpa se sentía un poco débil, un poco interesada, no le digas a Bárbara, pero era una disculpa. Estaba retrocediendo, tratando de ponerse del lado correcto de la historia ahora que los hechos, y los números, estaban fuera. El silencio que yo había estado cargando durante años no era solo mío. Era un secreto familiar que todos habían acordado guardar. Todos conocían el carácter de mi madre. Todos conocían su afición por el drama, su tendencia a verse a sí misma como una víctima perpetua. La habían habilitado durante años con su silencio. Mi publicación no les dijo nada que no supieran ya. Simplemente hizo imposible que siguieran fingiendo. Abrí Facebook. La publicación estaba ardiendo. Había docenas de comentarios. La familia estaba claramente dividida. Algunas de las amigas de mi madre, las del club de lectura, habían dejado comentarios defendiéndola. Siempre hay 2 versiones de cada historia, Aitana. Qué triste que ventiles esto. No deberías sacar los trapos sucios de tu familia en público. Es una falta de respeto a tu madre. Pero esos comentarios estaban siendo ahogados por los mensajes de apoyo. Primos lejanos, amigos de la familia que me conocían desde niña, estaban interviniendo. No puedo creer que te hiciera eso después de que salvaste su casa. Aitana, tú siempre has sido la más responsable. Te creemos. Bien por ti por decir la verdad. ¡Qué valor! Luego, vi un texto de Renata. Renata, eres una víbora. Una maldita víbora traicionera. Mamá está en el hospital. Le subió la presión por tu culpa. La estás matando. Te odio. Te odio. Su mensaje fue un chorro de agua fría. Sabía que era mentira. El hospital era el código de mi madre para gané la discusión o necesito atención inmediata. Renata seguía atrapada, o peor, era una participante voluntaria en el circo de mi madre. Todavía veía mi acto de autopreservación como un ataque. Estaba a punto de responderle, de decirle que dejara de ser una niña, que abriera los ojos. Cuando vi una notificación nueva en la publicación de Facebook. Un comentario nuevo. No era de un amigo. Era de mi tía Ofelia. La tía Ofelia era la hermana de mi padre. La oveja negra de la familia. Una mujer fuerte, práctica, divorciada 2 veces, que fumaba, decía groserías y dirigía su propia empresa de contabilidad.
Mi madre siempre la había odiado y mantenido a distancia, porque Ofelia era la única persona que veía a través de sus tonterías. Rara vez usaba Facebook. Su comentario era corto, público y brutal. Tía Ofelia, Aitana, sobrina. Tu padre estaría hoy más orgulloso que nunca. Primero, demostraste tu lealtad salvando su casa cuando nadie más movió un dedo. Y ahora, demuestras tu fuerza y tu inteligencia salvándote a ti misma. Hizo falta valor para hacer ambas cosas. Deja de pagar moteles. Llámame. Tengo un lugar para ti. Esa era la única validación que importaba. Las lágrimas que no había derramado en la cena de Navidad. Las que no derramé en el motel. Las que no derramé cuando mi tía Estela me gritó. Finalmente llegaron. Me senté en el borde de esa cama de motel barata, y lloré. Lloré por mi padre. Lloré por la hija estúpida que solía ser. Y lloré de alivio. La guerra civil familiar había comenzado. Se estaban eligiendo bandos y probando lealtades. Era desordenado y doloroso, pero también era liberador. La verdad estaba fuera. Ya no era una voz solitaria gritando en el vacío. La tía Ofelia no era como mi madre. Ella no hacía promesas vacías ni se quejaba. Ella actuaba. Cuando la llamé esa mañana, su voz fue firme, sin espacio para tonterías. ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación. Paso por ti en 30 minutos. Empaca tus cosas. 30 minutos después, un Mercedes-Benz blanco y un poco viejo se estacionó frente al motel. Tía Ofelia se bajó, vestida con un traje sastre impecable, fumando un cigarrillo. Miró la fachada del motel con disgusto. ¡Qué asco, sobrina! Sube tus cosas. No vas a pasar un minuto más aquí. No me llevó a su casa. Me llevó a un edificio de departamentos pequeño y bonito en Coyoacán, uno que ella poseía. Tengo un departamento vacío en el tercer piso, dijo mientras subíamos. Es pequeño, pero está limpio. Te puedes quedar aquí. Sin renta. Por un mes. Después de eso, me pagas una renta justa. Ni un peso más, ni un peso menos. ¿Entendido? 3 días después, estaba firmando un contrato de arrendamiento oficial. El depósito era alto, y mi crédito estaba un poco golpeado por la deuda que había acumulado. Yo firmo como tu aval, dijo tía Ofelia, sin pedirlo. Sacó su identificación y firmó los papeles. Tu padre habría hecho lo mismo por mi hijo. Somos familia. La verdadera familia se apoya, no se chupa la sangre. Gael, mi primo, que ahora estaba consumido por la culpa, insistió en ayudarme con la mudanza. No tenía mucho. Mi maleta, mi laptop, y unas cuantas cajas de cosas que había logrado sacar de la casa de mi madre en una visita rápida y sigilosa que hice con Gael, mientras tía Ofelia distraía a Bárbara llevándola a comer. La primera mañana en mi nuevo departamento fue silenciosa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio amenazante de la casa de mi madre, ni el silencio estéril del motel. Era paz. Me hice café. Café oaxaqueño, de grano entero. El que a mí me gustaba. Fuerte y sin azúcar. Me senté en el suelo de madera, junto a la ventana, mientras el sol de la mañana entraba e iluminaba las partículas de polvo que bailaban en el aire. No tenía que vaciar el lavaplatos de nadie. No tenía que escuchar quejas sobre el Internet. No tenía que justificar mi existencia, ni mi sueldo, ni mi trabajo. Por primera vez en más de un año, no era un cajero automático, ni una heroína, ni un chivo expiatorio. Solo era Aitana. Y era suficiente. Pasaron 3 semanas. 3 semanas gloriosas. Compré un colchón nuevo. Compré platos bonitos, solo para mí. La paz era intoxicante. Había recuperado mi vida. Iba al trabajo, regresaba a mi casa limpia y tranquila, y los fines de semana veía a mi tía Ofelia o a Gael. Había escuchado a través de la tía Estela, que ahora me llamaba religiosamente cada 2 días para chismear, tratando de recuperar mi favor, que mi madre estaba en pánico. Sin mi apoyo financiero,
las facturas, por primera vez, estaban llegando a su nombre. Y no había dinero para pagarlas. El banco había vuelto a llamar. El internet de alta velocidad había sido cortado. Había tratado de pedirle dinero a mi tía Ofelia, quien, según me contó, se había reído en su cara. Había intentado con tía Estela, quien por primera vez en su vida le dijo no. Mi publicación no solo me había liberado a mí. Había roto el hechizo. Sabía que una confrontación era inevitable. Sabía que vendría. Solo no sabía cuándo. Sucedió un martes por la noche. Habían pasado casi 2 meses desde Navidad. Acababa de llegar del trabajo. Estaba en pijama, una pijama vieja de algodón, a punto de calentar las sobras de la cena en el microondas, cuando tocaron a la puerta. No esperaba a nadie. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla y mi sangre se heló. Era Bárbara. Estaba parada en el pasillo de mi edificio, sosteniendo un pay de limón de caja. El tipo que venden en el Oxxo por 40 pesos. Tenía una sonrisa triste y vacilante en su rostro. La que siempre usaba cuando quería algo. La sonrisa de pobre de mí. Abrí la puerta, pero no me moví. Me paré en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Mija, dijo, su voz suave y dulce. Te encontré. Ay, Aitana, qué susto nos tenías. Tía Estela me dio tu dirección. Actuaba como si nada hubiera pasado. Como si fuéramos 2 personas normales teniendo una visita casual. Como si no me hubiera dado 24 horas para irme. Como si no hubiera inventado una historia sobre un pavo volador para manchar mi nombre con toda nuestra familia. Estaba aquí para fingir. Para suavizar las cosas. Para que su vida pudiera volver a ser cómoda. Hola, mamá, dije. Mi voz era tranquila, firme. Me sorprendió mi propia falta de emoción. Ya no había rabia. Ya no había dolor. Solo, cansancio. Bueno, ¿no me invitas a pasar?, preguntó, su sonrisa flaqueando ligeramente cuando no me moví. Te traje un pay. Tu favorito. Nunca había sido mi favorito. Di un paso hacia el pasillo con ella, cerrando la puerta de mi departamento detrás de mí. El cerrojo hizo un clic sólido. No la dejaría entrar en mi santuario. Esta conversación ocurriría en terreno neutral. La miré directamente a los ojos. A la luz amarillenta del pasillo, vi las raíces oscuras de su cabello rubio. Vi las pequeñas arrugas de pánico alrededor de sus ojos. Mamá, dije, mi voz suave pero firme. ¿Viniste a disculparte? El cambio fue instantáneo. Como si hubiera accionado un interruptor. La máscara de madre triste se cayó. Sus ojos se entrecerraron. La indignación reemplazó a la falsa tristeza. Estaba genuinamente, profundamente ofendida de que yo preguntara tal cosa. Disculparme, repitió, su voz subiendo. ¿Disculparme yo? Aitana, por favor. Ambas cometimos errores. Ambas dijimos cosas. Yo no dije nada, mamá. Tú me corriste. Tú, esa publicación que hiciste, siseó, apuñalando el aire con el dedo. Fue muy hiriente. Casi me mata. Le dijiste a todos nuestros conocidos mentiras sobre mí. Pusiste a toda la familia en mi contra. Ahí estaba. La negativa a asumir cualquier responsabilidad. El retorcimiento de la realidad para hacerse la víctima una vez más. En su mente, mi acto de decir la verdad era tan malo, si no peor, que su acto de explotarme, mentirme y luego desecharme. La miré, realmente la miré. Y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a una mujer. Una mujer asustada, manipuladora, y tan atrapada en sus propias narrativas que no podía ver la realidad. Había esperado una disculpa. Había fantaseado con un momento de remordimiento, una señal de que la madre que alguna vez amé todavía estaba allí, en alguna parte. Pero no estaba. Quizás nunca lo estuvo. Y en ese momento, en ese pasillo feo, sentí una profunda, profunda sensación de liberación. No necesitaba su disculpa. Ya no.
No necesitaba que ella entendiera. Solo necesitaba que se fuera. No dije otra palabra. No discutí. No me defendí. Simplemente la miré, sostuve su mirada furiosa con mi calma, y luego, lentamente, me di la vuelta, volví a entrar a mi departamento y cerré la puerta. No la azoté. La cerré suavemente. El clic del cerrojo resonando en el pasillo fue el sonido más satisfactorio del mundo. Fue el sonido de un límite final siendo establecido. Fue el sonido del fin. Me recargué contra la puerta cerrada y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo durante un año. O tal vez, durante toda mi vida. A través de la mirilla, la vi parada allí por un momento. Su rostro, una máscara de sorpresa y furia. Esperaba que golpeara. Esperaba que gritara. Pero no lo hizo. Simplemente, con un gesto de profundo desprecio, azotó el pey barato de Oxxo en el tapete de mi puerta y se fue, sus tacones resonando con rabia por el pasillo. Dejé el pey allí durante una hora antes de recogerlo con una bolsa, como si fuera basura, y tirarlo por el ducto. Mi vida es mía ahora. Mi dinero es mío. Mi tiempo es mío. Mi paz es mía. Tía Ofelia y yo cenamos todos los domingos. Gael y yo estamos más unidos que nunca. ¿Renata? Me llama a veces, en secreto, desde un número bloqueado. Mamá está insoportable ahora que no estás tú, me dijo la semana pasada, su voz un susurro. Ahora yo soy la mala. Se queja de que no limpio bien. De que gasto mucho. Se ha convertido en el nuevo chivo expiatorio. Yo solo escucho. Cuando estés lista para irte, le digo, cuando realmente estés lista para ser dueña de tu vida, yo te ayudo a empacar. Cerrar esa puerta fue lo mejor que hice por mí misma. La verdadera traición no fue el ultimátum de 24 horas. Ni siquiera fue la mentira del pavó. La verdadera traición fue la escalofriante indiferencia. La comprensión de que, para mi propia madre, yo era completamente desechable. Pero ahora sé que no lo soy. A veces, mientras me sirvo mi café oaxaqueño en mi cocina silenciosa y soleada, me pregunto. ¿Estuve mal por exponer nuestra verdad familiar en público para salvar mi reputación? Gracias por llegar hasta el final de mi historia. Si alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tu propia cordura, o si has tenido que poner un límite doloroso, déjame un comentario y comparte tu experiencia. No olvides darle like a este video si te gustó y suscríbete al canal. Esta comunidad escucha y tu historia importa. Nos vemos en la próxima.